Saludos queridos amigos, amigas que en esta noche te conectas a través de este medio. Te saluda Marina Medina y en esta noche vamos a compartir contigo nuestra cápsula de la esperanza. Te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál sería una variable indispensable para enfrentar justamente la situación que estamos enfrentando ahora? Posiblemente me dirías salud, posiblemente me dirías paciencia, posiblemente me dirías seguridad. Posiblemente me dirías perder miedo al miedo. Posiblemente me dirías prudencia. Y todas esas respuestas definitivamente son necesarias. Pero quiero agregar una variable más indispensable para nosotros saber cómo afrontar justamente la realidad que estamos viviendo en estos momentos. Y es la sabiduría. Por eso en esta noche vamos a compartir un poema de la sabiduría que lo vamos a encontrar en el libro de Job, capítulo 28. El libro de Job es una serie de diálogos que se da entre sus amigos y Job. Y justamente se han dado ya 3 rondas de diálogos cuando nosotros llegamos al pasaje que esta noche vamos a compartir, que es Job capítulo 28. Este pasaje entra en medio de una irrupción de estos diálogos cuando Job y sus amigos no han sabido ponerse de acuerdo. Y no han sabido ponerse de acuerdo porque el sustento o la teología que sustentan los amigos de Job es la teología de la retribución. Es decir, Job está en esa condición dado su situación de pecado. Algo tuvo que hacer Job para estar en la terrible situación en la que se encontraba. Job obviamente debate de diferentes formas, con diferentes argumentos. Entonces, en medio de ese diálogo no se ha encontrado el tema de la sabiduría. Y el capítulo Job 28 resurge como la respuesta en medio de todo ese diálogo. Lo que no se encontró en todos los otros diálogos entre los amigos de Job y Job sale a la luz en el capítulo 28 y la respuesta es: la sabiduría se encuentra en Dios. Vamos entonces a hacernos la siguiente pregunta primeramente. Y cuando nosotros pensamos en este pasaje de Job 28, surge la siguiente interrogante. ¿De dónde viene la sabiduría? Si queremos encontrar la sabiduría, ¿dónde la podemos encontrar? Así que te invito a que abras tu Biblia en Job capítulo 28 y vamos entonces a estar trabajando todo el capítulo 28 en esta noche. Vamos a ver primeramente entonces los primeros versos del capítulo 28 de Job. El capítulo 28 de Job dice de la siguiente forma: hay minas de donde se saca la plata y lugares donde se refina el oro. El hierro se saca de la tierra y la piedra al fundirse produce el cobre. El hombre ha puesto fin a las tinieblas, baja a los lugares más profundos y allí en la oscuridad busca piedras. Balanceándose suspendido de una soga, abren minas en lugares solitarios, en lugares por donde nadie pasa, lejos de las ciudades. La tierra por encima produce trigo y por debajo están vueltas como por fuego. Allí se entrecruza zafiro y oro mezclado con tierra. Ni los halcones ni las otras aves de rapiña han visto jamás esos senderos. La fiera no pasa por ellos, ni los frecuentan los leones. El hombre pone la mano en el pedernal y arranca la raíz, de raíz la montaña. Abre túneles en los peñascos, descubre toda clase de tesoro y explora los nacimientos de los ríos y saca luz de los escondidos. Y el versículo 12 nos dice entonces: pero ¿de dónde viene la sabiduría? ¿En qué lugar está la inteligencia? Ante todo, quisiera entonces, estos primeros pasajes nos muestran grandes verdades que tal vez a lo mejor no habías visto en el texto bíblico. Y yo primeramente quisiera hablar justamente acerca de que la sabiduría sobrepasa nuestra capacidad. La sabiduría sobrepasa nuestra capacidad. Cuando leemos este pasaje, y yo me encontré este pasaje a pesar de que había leído muchas veces el libro de Job, hace pocos meses atrás me di cuenta que este pasaje habla justamente de la minería.
Habla de la capacidad que el hombre ha tenido para hacer la minería, para explotar debajo de la tierra y sacar toda clase de piedras preciosas. Cuando nosotros pensamos en la capacidad humana, este pasaje nos muestra la grandeza del Homo Faber, el hombre de la industria, el hombre que es capaz de tener técnica y de tener tecnología. El pasaje nos muestra que el hombre pudo llegar donde antes no habían llegado ni las fieras, ni los halcones, ni ninguna otra animal creado por Dios. Este hombre que nos muestra Job capítulo 28 nos habla del hombre que usa una sabiduría, que es la sabiduría del ser humano y que de hecho son capacidades que Dios le ha dado al ser humano. En su capacidad, este hombre usa la capacidad artesana, usa la capacidad de ver y observar y reflexionar para luego poder accionar, y tiene una capacidad creadora en medio de todo este drama y toda la historia humana que nosotros hemos podido ver. Qué interesante entonces es encontrarnos, queridos hermanos, hermanas, con que Dios nos ha creado de tal forma de que nos ha dado capacidad. El hombre que nos habla, Job capítulo 28, es un hombre con capacidad creadora. Cuando leemos el versículo 3 dice que el hombre abrió paso en la oscuridad. Supo explotar la oscuridad para encontrar esas piedras y tesoro que hay debajo de la tierra. Y cuando vamos más adelante, el texto nos dice en el versículo 9 que guindados de soga bajaban hasta las profundidades de la tierra. Fíjese la tecnología que el hombre en aquella época ya había implementado para lograr sus objetivos. Ahora bien, la pregunta es, esta creatividad, esta capacidad que el hombre tiene en estos momentos, según el pasaje que nos muestra Job, ¿para qué es usada? Y nos damos cuenta que el hombre usa su creatividad, usa su capacidad creadora, usa todo su ingenio, usa su tecnología o el hacer tecnología para llegar a construir y para lograr tener tesoros o aquellas cosas que el ser humano considera valiosas. Y justamente cuando nosotros conectamos este pasaje con la epístola de Santiago, nos damos cuenta que en el capítulo 3 de la epístola de Santiago, Santiago hace una recomendación y dice que está la sabiduría que es del ser humano y que por lo general la sabiduría del ser humano está en búsqueda de hacer su propio beneficio o de buscar su propio beneficio. Y dice Santiago, capítulo 3, versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no te jactes ni te mientas contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esta población de Santiago, que está en búsqueda de la sabiduría porque está viviendo una situación difícil, comienza a buscar esa sabiduría humana y a buscar sus propios recursos para hacerle frente a la situación. Y es que, queridos amigos, amigas, cuando nosotros estamos enfrentando situaciones difíciles, por lo general comenzamos a buscar todos los recursos que como seres humanos nosotros podemos tener. Y comenzamos a hacer cálculos y comenzamos a planear y comenzamos a pensar en personas o comenzamos a pensar en acciones, y muchas veces tenemos que aceptar de una manera avergonzarnos, porque el último muchas veces en quien pensamos para que actúe y obre en medio de nuestros planes es qué tiene Dios que decirnos ante esa situación. Nosotros somos ese hombre Faber que tenemos todas esas capacidades, esa sabiduría humana que nos ha dado Dios, pero comenzamos a accionar con una sabiduría que es puramente humana y que posiblemente esta sabiduría no te va a dar la respuesta
o no te va a satisfacer esos anhelos tan profundos que tú estás bregando. Y de hecho, Santiago lo dice, luego dice, la sabiduría que proviene de Dios. ¿Cómo es la sabiduría que proviene de Dios? La sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Así que un primer aspecto que tenemos que entender sobre la sabiduría, amigos, amigas, es que la sabiduría sobrepasa nuestra capacidad humana. Pero sigamos viendo qué nos dice este capítulo, este himno, esta poesía hermosa de la sabiduría en el libro de Job, capítulo 28. Dice entonces el verso 13 en adelante. El verso 13 en adelante dice de la siguiente forma: el hombre no sabe lo que ella vale, ni la encuentra en este mundo. El océano dice, aquí no está, y el mar, yo no la tengo. No se puede conseguir con oro, ni se puede comprar con plata. No se puede pagar con el oro más precioso, ni con la joya de coralina de zafiro. Y en el verso 22 dice, se esconde a los ojos de toda la humanidad. Está escondida a la vista de la fiera, oculta a la ave del cielo. Aún la destrucción y la muerte, dice, solo de oídas hemos sabido en ella. Y como este es un poema dedicado a la sabiduría y la poesía es así, comienza a usar una serie de figuras este pasaje y comienza a hacerse un diálogo, ¿verdad? Y lo hace de una forma tan ilustrativa, porque al ser una poesía, este pasaje utiliza, ¿verdad?, de diferentes figuras retóricas para hablarnos acerca de la poesía y comienza a darse un diálogo. ¿Dónde está la sabiduría? ¿En dónde se encuentra la inteligencia? Y comienzan entonces a decir, la sabiduría vale más que el oro, la plata, y vale más que las cosas o materias, piedras preciosas. Y ante esto entonces quiero decirte que la sabiduría es tan valiosa que no es fácil de encontrarla. El texto nos habla de que no se puede comprar con oro, no se puede comprar con plata, que es mucho más que las piedras preciosas. Entonces, el autor nos muestra que esta sabiduría, que excede la sabiduría humana, porque aquí está hablando de una sabiduría que es diferente a la capacidad humana, la sabiduría humana, no es fácil de encontrar, primeramente. Y segundo, no se puede adquirir a través de piedras preciosas o de aquellas cosas que nosotros pensamos que estas cosas son valiosas. En la búsqueda del hombre por lo que cree valioso, encuentra piedra, encuentra oro, encuentra plata, encuentra diamantes, encuentra muchas cosas hermosas, pero no es capaz de encontrarse con la sabiduría. Entonces aquí vemos una justaposición donde el hombre entra y trae luz a la oscuridad de la tierra para encontrar tesoros, ¿verdad? Tesoros que son terrenales, pero Dios trabaja y entra hasta lo más profundo de nuestro corazón para encontrar lo verdaderamente valioso que se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Y fíjate qué interesante, que aunque el hombre no está buscando la sabiduría, y al ser un hombre faber, ahora se encuentra como un hombre economista, es decir, un hombre económico, porque comienza a tener materiales preciosos que dan adquisición y dan recursos, no se encuentra con la sabiduría. Es decir, no la busca, pero tampoco es capaz de encontrarla como encontró estas piedras hermosas que estaban en la oscuridad. Y es que la sabiduría de Dios, queridos hermanos, hermanas que me están escuchando en esta hora, es algo que solamente puede provenir de una persona. Y es que esta sabiduría, a pesar de que el hombre no la busque, es una sabiduría pero tan valiosa que los recursos que el hombre considera valiosos no pueden comprarla.
¿Qué tiene esta sabiduría? ¿Para qué nos sirve esta sabiduría? Y de hecho, cuando llegamos en el verso 20, surge la misma pregunta que encontramos en el verso 12. ¿Dónde está? ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Dónde podemos encontrar la inteligencia? Interesante que la sabiduría, cuando seguimos leyendo el pasaje, nos dice que la sabiduría no está ni debajo de estas montañas, no está ni en el reino de los vivos, ni en el reino de los muertos, porque dice el verso 19, dice la muerte, por aquí hemos escuchado de ella, pero por aquí no la hemos visto. Cuando nosotros pensamos en esta sabiduría divina, hay una gran verdad que quiero decirte, querido hermano, hermana, y es que esta sabiduría, la sabiduría divina, tiene mucho más valor y nos da valor a nosotros como seres humanos por solo el hecho de ser sabiduría de Dios, esa sabiduría cósmica, esa sabiduría que viene de lo alto y que por eso no es tan fácil hallarla, ni tampoco es tan fácil comprarla porque no se puede comprar. Cuando nosotros pensamos entonces, ¿cómo nos puede dar valor la sabiduría divina en nuestra vida? Pues yo quiero decirte que nos da valor de muchas maneras. Esa sabiduría te va a permitir tomar decisiones correctas. La sabiduría divina te va a permitir alinearte con el propósito de Dios para tu vida. Te va a permitir discernir y te va a permitir leer los tiempos. Nosotros en estos momentos que estamos viviendo y que aunque aparentemente hay algunas cosas que están evolucionando lentamente, no creamos, necesitamos sabiduría de lo alto para poder hacerle frente sabiamente a cada uno de estos aspectos. Cuando esa sabiduría está, ¿verdad? Nosotros buscamos y encontramos esa sabiduría y la podemos aplicar a nuestra vida, vamos a dejar de solamente estar pensando, ¿verdad?, en nuestro propio bienestar y comenzamos entonces a pensar en el plan y los propósitos de Dios para conmigo y para con otras personas. Comienzo a pensar un poco más en los planes de Dios de manera general, en ese propósito o los propósitos del reino de Dios. Es importante encontrarnos con esa sabiduría que es tan valiosa que no se puede comprar. Y de hecho, fíjate cómo la sabiduría añadía valor a la iglesia a la cual escribe Santiago. Nuevamente conecto con Santiago, cuando en el capítulo 1 nos encontramos que era una población que estaba pasando por pruebas. Y ante esto, Santiago dice, la prueba es como cuando el oro pasa por fuego, que te va a dar fortaleza, te va a dar consistencia, pero luego dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Dios te la dará, pero pídela sin dudar y Dios te va a dar esa sabiduría. Vamos ahora a ir a la última parte de este hermoso poema de la sabiduría. Y nos vamos a ver entonces cuál es la respuesta que da este hermoso verso, el capítulo 28. Primeramente, sabemos que la sabiduría de la cual está hablando este pasaje excede la capacidad humana. Segundo, esta sabiduría es tan valiosa que no la podemos adquirir a través de recursos puramente humanos. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde viene esta sabiduría? ¿En dónde podemos encontrar esta sabiduría? Y la respuesta es esta sabiduría. El camino para encontrar esta sabiduría se encuentra en Dios. El capítulo 28, versículo 22 en adelante, dice así: pero Dios conoce el camino de la sabiduría. Solo Él sabe dónde encontrarla, pues Él ve hasta el último rincón de la tierra y todo lo que hay debajo del cielo. Luego en el versículo 27 dice de esta forma, también vio la sabiduría, vio su justo valor, el camino y le dio su aprobación. Y Dios dijo a los hombres, servir fielmente al Señor, eso es la sabiduría. Apartarse del mal es la inteligencia. Nuevamente llegamos a este punto donde Dios comienza a dar
como la respuesta a toda la pregunta que se va desarrollando en los versos anteriores. Y es que esa sabiduría encuentra su camino solamente en Dios. Yo quiero resaltar que la idea que transmite este pasaje no es que esta sabiduría es inaccesible y no se puede encontrar. Es una sabiduría inaccesible, pero que hay un camino para encontrarla y es a través del camino de Dios. Nosotros necesitamos sabiduría de lo alto para saber cómo enfrentar la realidad y las situaciones que estamos viviendo hoy día. Y esta sabiduría, queridos amigos, ¿verdad? Nos dice que Dios sabe cómo buscar y que Dios lo conoce todo. Dios conoce todo. Posiblemente estás pasando y has estado pasando por situación difícil y todos hemos estado pasando por una situación difícil a la cual no estamos acostumbrados. Pero Dios conoce todas las cosas, conoce todas las cosas. A pesar de que hayas pasado por pérdidas económicas, pérdida humana, pérdida de estatus, pérdida de tal vez aquellas cosas que justamente te esforzaste y usaste toda tu creatividad, como este hombre o estos hombres que encontramos en este hermoso poema. Pero Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo y te quiere guiar a que así como te empeñaste a buscar a través de tus propias fuerzas las maneras de hacerle frente a situaciones de tu vida, que con ese empeño y esa fuerza, a través del camino que lleva a Él, encuentres esta sabiduría. Dios nos dice a través de este pasaje que es importante que nosotros podamos ver de que Él, cuando creó el universo, creó el mundo, ¿verdad? Dice el texto de una forma figurada de que Él vio la sabiduría y la probó. Y al ser aprobada, nos la da a nosotros, los seres humanos, para que nosotros podamos vivir con esa sabiduría. Ahora, son pocos los pasajes, pero en este hermoso poema, al final llega el poema a decir, y Dios dice, ¿en qué consiste esta sabiduría? Y quiero leerte nuevamente el verso, dice, esta sabiduría consiste, y Dios dijo al hombre, servir fielmente al Señor, eso es sabiduría, y apartarse del mal, eso es inteligencia. Cuando llegamos entonces a este punto de este pasaje, amigos y amigas que están escuchando, Dios dice en qué consiste la sabiduría. Y esto entonces nos lleva a conectar todo el texto que hemos visto en esta noche. ¿Cómo podemos hacerle frente a la realidad que estamos viviendo? Y es en la búsqueda o a través de la búsqueda de la sabiduría. Ahora bien, no estamos hablando de una sabiduría que es humana, porque como seres humanos tenemos capacidad y sabiduría e inteligencia que ha sido dada por Dios. Y usamos nuestra capacidad o la capacidad dada por Dios para hacer grandes cosas. Pero esta realidad que nosotros estamos viviendo actualmente ha mostrado cuán incapaces a veces podemos ser o qué tan pequeñitos nosotros podemos ser. Aún a pesar de todo, Dios sigue dando capacidad para que podamos hacerle frente de una manera humana o de una manera racional, ¿verdad? A toda esta situación. Pero la invitación que yo te hago en esta noche, querido amigo, amiga, es que nosotros necesitamos ir más allá. Y esta sabiduría humana que tú y yo poseemos y que tú y yo tenemos, no puede hacerle frente a todas estas realidades que nosotros estamos afrontando. Entonces necesitamos un recurso mayor. Y ese recurso es la sabiduría que proviene de Dios y que únicamente la podemos encontrar en el Señor. Ahora,
¿Cómo podemos tener acceso a este tesoro invaluable y que sobrepasa nuestra capacidad? Justamente a través de servirle fielmente a Él. Y es que en tiempos difíciles, muchas veces cuando nosotros queremos usar nuestros propios recursos y nuestra propia sabiduría, nos queda conectarnos con la voluntad de Dios y hacernos entonces la pregunta, porque en otros pasajes eso se conecta con Proverbios, que cuando dice en el temor a Dios está la sabiduría. Y aquí ese temor a Dios se traduce en que nosotros le podamos servir fielmente. Quiero asegurarte de que mientras te mantengas conectado con Dios, a través de su palabra, a través de tu intimidad con Él, a través de esa búsqueda de Él, tendrás sabiduría y discernimiento para hacerle frente a las situaciones que estás viviendo y que estamos viviendo. Lo segundo a lo que nos invita este poema no solamente es que le sirvamos fielmente a Dios, sino que nos apartemos del mal. Porque definitivamente cuando la situación aprieta es donde nosotros vamos a mostrar el valor que podemos expresar a través de lo que Dios nos ha dado. Por eso es importante conectarnos con la sabiduría de Dios, porque cuando las situaciones se ponen difíciles, esa sabiduría nos da la capacidad de poder ejecutar y actuar conforme a esa voluntad y a ese propósito de Dios. Importante lo segundo que nos dice este último llamado. La sabiduría consiste en apartarnos del mal. Y el tiempo se presta muchas veces para querer hacer las cosas a nuestra manera y no es la manera de Dios. Y tenemos que apartarnos del mal, dejar de la trampa, dejar la corrupción, alejarnos de aquellas cosas que sabemos que nos van a hacer daño. Hermanos amados, estos son momentos para pedirle a Dios sabiduría, pedirle con fe, pedirle de corazón, porque necesitamos sabiduría cada día para aplicarlo y vivirlo conforme a ese propósito y plan de Dios. Oremos para que el Señor nos llene de esa sabiduría de lo alto, que nos permite entender, que nos permite decidir bien, que nos permite sopesar la situación, que nos permite proyectarnos aún hacia adelante, que nos permite tener una percepción diferente a lo que comúnmente en nuestra naturaleza humana nosotros podemos percibir, que nos permite ver por el bienestar de otros también, que nos permite que salga palabra de bien de nuestra boca, esa sabiduría que nos ayuda entonces a mantener relaciones sanas y fructíferas y que nos ayuda a alejarnos de aquello que no proviene de Dios. Que Dios nos guíe y te ilumine y me ilumine y nos ilumines a todos para que nosotros, si nos esforzamos a buscar algo como estos hombres de la minería se esfuerzan por encontrar tesoro, sea por encontrarnos con la sabiduría divina que está en nuestra dependencia y en nuestra relación directamente con Él. Que Dios te bendiga. Bendición.